Hola, ¿qué tal? Estamos en Lasarte, al ladito de San Sebastián, y vamos a la fábrica de Michelin España, donde hacen todas las ruedas de moto del mundo. Sí, sí, sí. Flipa. Hola. Pues eso, flipa. No, no 4 ruedas, no. Hacen todas. O sea, todas son todas. Ahí tenía ese hombre lechugas plantas. Fíjate tú, el tío con la lechuga. Pero aquí no hemos venido a hablar de lechugas, ¿eh? No, ya, pero que me ha hecho gracia. Ah. Espera, voy a subirte un poco el volumen para ver si te oyen. A ver, habla. ¿Ya? Ah, ¿Ahora me oís? supongo. Bueno, pues vamos a ver qué nos enseñan por aquí, ¿no? A ver qué ruedas hacen. Pues todas. ¿Todas? Todas. Mira qué casas. Madre mía. Madre mía. Si hablamos de ruedas, pero si es que... Joder, qué bonito. Es que. Es que es muy bonito, ¿eh? Hombre, pues sí. Aquí lo malo es que hace un frío que en verano y en invierno te congelas. Pero en fin. Estoy con su puerticos aquí. ¡Hala! Bueno, ¿Quién quiere ruedas? ¿Quién le falta ruedas? Que venga aquí a buscarlas. claro. Con lo fácil que es. Mira. Hala, Aquí hay que hacerse una fotito, ¿eh? no me claro. Bueno, No nos podemos parar en medio de la carretera, ¿eh? no, espera, para un momento aquí a la droite, a la derecha. Sí, Y mira, estamos. esto es la fábrica de Lasarte de Michelin, de todos los neumáticos del mundo mundial de motos. La furgoneta. Venga. Pues Venga, vámonos. joder, agujero que hay. Ahí te van a decir algo, ¿eh? Bueno, ahora pararé y haré una foto. Ah, mira. Aquí voy a hacerme la foto. ¿Vienes? Que la tendré que hacer yo, ¿no? Claro. Ah, ¿te la hago desde aquí? Hola, estamos en la fábrica de Michelin y ahora mismo estamos esperando al responsable de comunicación y de mientras estamos en esta sala que os vamos a mostrar para que veáis un poquito la historia de la fábrica de Lasarte aquí en San Sebastián, que es una de las más antiguas que hay aquí en España. Os doy la vuelta a la cámara y os lo enseño. En 1891 nació Michelin. En 1898 se creó el muñeco Michelin, Vivendum. Y aquí tenemos el primer neumático realizado con cable. Su estructura estaba fabricada, reforzado con cable. En 1909 empezó la actividad en España de Michelin. Al principio eran tan solo depósitos, eran almacenes de ruedas que traían de Francia, donde también se vendían los neumáticos. Poco después ya se hizo la primera fábrica en España, que fue aquí, en Lasarte. Sobre el 1900 empezó el tema de las guías Michelin. Se dieron cuenta de que faltaba información, que la gente empezaba a viajar y no sabía dónde poder comer, dónde poder reparar el vehículo, dónde
poder poner combustible, y todo esto pues bueno, generó un interés en Michelin y comenzó a hacer unas guías, ¿no? Lo que hoy es tan fácil como buscar en el Google, pues en aquella época empezaron a crear estos libros, estas guías, para poder viajar y tener, bueno, esta información de viaje, ¿no? Que en su tiempo, estamos hablando sobre el 1900, pues fue un adelanto muy grande. Como dato curioso, las carreteras en aquella época no estaban numeradas, o sea, era un camino y tenía el nombre del camino que iba de tal sitio a tal otro. Y a raíz de crear estas guías, pues tuvieron que ir numerando y poniendo unos números a las carreteras para ponerles un nombre y darles una ubicación, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso que a raíz de la guía Michelin, pues en Francia tuvieron que empezar a numerar las carreteras, y aquí en España pues también hicieron esto. Luego ya con el tiempo se fue separando, se fue haciendo los mapas Michelin, se fueron creando las guías rojas, las guías verdes y bueno, todo lo que son las estrellas Michelin de establecimientos. El 20 de enero de 1934 salió de esta fábrica, de Lasarte, este primer neumático, un neumático Confort. Y aquí lo tenéis. La fábrica de Lasarte se empezó a construir en 1932 y bueno, eligieron el emplazamiento cerca de San Sebastián por varios motivos, porque la materia prima la traían de Francia y bueno, estaba bastante bien comunicado, estaba cerca de Francia y estaba muy bien comunicado para poder distribuir el producto por España. Además, en aquella época San Sebastián era una ciudad muy moderna, tenía hipódromo, tenía circuito de carreras de vehículos y tenía también un pequeño aeropuerto. Fabricado en España, Usurbil. Bueno, lo que es Lasarte en aquella época no existía, era la pedanía de Usurbil y por esto tenían rotulados el nombre de Usurbil. Luego ya con el tiempo pasó a ser pues el pueblo de Lasarte. Todo esto que podéis apreciar son herramientas que se utilizaban para fabricar los neumáticos. Es muy interesante pues ver este pequeño museo de la fábrica con todos estos recuerdos. Aquí también tenemos los libros de producción y ese tachón en rojo o esa marca en roja es el primer neumático que se fabricó aquí en Lasarte. En 1936 llegó la Guerra Civil Española y la fábrica se militarizó, con lo cual empezó a haber una escasez de recursos y tuvieron que reinventarse para poder seguir trabajando y se dedicaron a hacer bastantes cositas. En una de ellas pelotas de goma y otras cosas más para que la fábrica no llegara a cerrar, ¿no? Después llegó la posguerra y como toda posguerra pues fue una época bastante difícil y Michelin supo darle la vuelta y siguió transformó la fábrica pues para hacer cualquier cosa que pudieran sobrevivir, ¿no? Desde zapatillas, carros, ruedas de bicicleta y cosas varias para que la gente pudiera seguir trabajando y tener un sueldo. Aquí tenéis unos detalles de lo que se fabricaba en aquella época, que eran piezas de caucho y también pues un pequeño homenaje con este barco a los pescadores que recuperaban el caucho de flotación, que el caucho flotaba. Y en algunas ocasiones, pues como venía por mar, pues las piezas estas de caucho se caían y los propios pescadores pues las recuperaban para poder seguir haciendo trabajos en la fábrica.
Bueno, como un pequeño homenaje, aquí tenéis pues la foto esta del servicio médico. Para vuestra información, pues en aquella época las fábricas no tenían por qué, no había obligación de tener un servicio médico. Es fantástico poder ver todo esto y que una fábrica pues mantenga toda esta que es su historia y que lo mantengan, ¿no? Porque esto se pierde con el paso del tiempo, son cosas que se pierden y la verdad es que es súper bonito poder apreciar todo, ¿no? Todo. Pues la fábrica de Michelin también pensaba en los hijos de los trabajadores y organizaba colonias, organizaba pues todo este tipo de actividades para que la juventud pues no se aburriera y pudiera tener pues todas estas facilidades, ¿no? Que hoy en día parecen tan resueltas y en aquella época pues era un poco raro, ¿no? Y en esta vitrina pues tenéis un poco lo que es el recuerdo de lo que es la administración de la empresa. Pero lo más importante es lo que veis ahí, que es la cartera. Esta cartera pues era la mensualidad, ¿no? La semanada. Aquí es donde estaba el dinero y se le entregaba pues a todos los trabajadores. Con lo cual eso, la jornada eso era lo más importante, cobrar. En Michelin también editaban una pequeña revista para los empleados en la cual pues bueno se anunciaban pues bodas, nacimientos de hijos, bueno, efemérides que eran de la empresa. Era como muy familiar, ¿no? Este acercamiento tanto de empresa como empleado, donde también pues bueno ponías algún anuncio de que querías vender pues no sé algo, pues también lo publicabas en la revista de la empresa. En este pequeño museo tenemos hasta el primer convenio colectivo que se firmó el 22 de marzo de 1960 y aquí está pues el original del primer convenio. Es fascinante, ¿no? Ver toda esta historia, toda esta documentación y tenerlo aquí. Esta máquina es un árbol de levas de las prensas que habían en aquella época. Actualmente en Lasarte tiene tres actividades principales. La primera es la fabricación de todos los neumáticos de moto del mundo. La segunda es la fabricación del tejido textil y metálico, también para otras fábricas de Michelin. Y por último, aquí también se fabrican lo que son las membranas de cocción para poder fabricar el neumático. En el año 2007 se reorganiza y se especializa la fábrica de Lasarte y solo se dedica pues a estos tres pilares fundamentales que os he comentado antes, ¿no? Que el más grande es el de fabricación de ruedas de motos para todo el mundo. Yo en la moto llevo al Buddy y Y en las ruedas llevas... y aquí en las ruedas llevo este. Bueno, pues esto es lo que os podemos enseñar de lo que ha sido nuestra visita en la fábrica de Lasarte, en Michelin, la fábrica de neumáticos. Y bueno, os pondré alguna imagen para que veáis las medidas de seguridad que nos hicieron tapar las cámaras del móvil y tan solo nos dejaron una cámara.
Y bueno, todo lo demás, el proceso de fabricación de neumático y todas esas cosas no podemos sacarlo. Pues bueno, ya os podéis imaginar que todo esto es un proceso que es súper secreto y bueno, y no se puede mostrar. Lo que sí que os dejamos es con toda esta historia que nos parece súper interesante. Es una de las cosas que, bueno, que a veces conviene saber porque bueno, es historia y forma parte de todo esto, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y aquí tenéis un trocito de la historia de la fábrica de las Artes de Michelin. Hasta luego. Chao.